siguientes solventes: agua y ácido clorhídrico. De estos vamos a necesitar una cantidad de 30 mililitros, que podemos ver en los siguientes envases. Para tomar las cantidades utilizamos una jeringa de 10 mililitros. En estos solventes vamos a disolver ciertos solutos, como lo son cloruro de sodio, sacarosa, bicarbonato de sodio, aceite, H2O, más conocida como agua, acetona, alcohol y colorante. De estos solutos, de algunos utilizamos 3 gramos o 3 mililitros, y estos fueron medidos con un vaso medidor. Procedemos a verter el cloruro de sodio en el ácido clorhídrico. En los resultados del experimento podemos observar que el alcohol, la acetona y el H2O, más conocido como agua, obtuvieron los mismos resultados, formando estas mezclas homogéneas, las cuales no podemos determinar cuál es la acetona, el alcohol, el agua, en el ácido clorhídrico. Algo parecido ocurrió con el cloruro de sodio y la sacarosa. Estas se precipitaron al fondo del vaso y podemos observar que tienen una mezcla heterogénea. En el caso del bicarbonato de sodio, ocurrieron cambios físicos, como la creación de estas ciertas burbujitas en el recipiente. En el caso del aceite, esta generó ciertos coágulos sobre el ácido clorhídrico. Y el cambio más notorio fue el del colorante en este. El colorante que estoy utilizando fue un color caramelo. Con la preparación de soluciones, en este caso vamos a utilizar como solvente al agua. Vamos a realizar el mismo procedimiento que en el anterior, solo que en este caso, en vez de utilizar agua como soluto, por su reemplazo vamos a utilizar ácido clorhídrico. Procedemos a verter los solutos en el solvente. Recordemos que las cantidades utilizadas son 30 mililitros del solvente y 3 mililitros o gramos del soluto. En estos resultados podemos observar que el alcohol se diluyó en el agua, formando así una mezcla homogénea. En el caso del cloruro de sodio y el bicarbonato de sodio, estas se diluyeron un poco en el agua, pero aún mantienen un poco de esta en el recipiente, por lo cual podemos observar que es una mezcla heterogénea. En el caso de la sacarosa y el ácido clorhídrico, estas se diluyeron completamente, tomando así un poco del color de esta. En el caso de la sacarosa era morena, por lo cual tomó este tipo de color. En el caso del aceite y la acetona, podemos observar que quedaron sobre el agua. Y en el colorante, como era de esperarse, tomó la tonalidad del colorante, en este caso caramelo. Para esta parte del video vamos a continuar con las soluciones, pero esta vez utilizando como disolventes la acetona y el aceite. Cabe resaltar que para realizar las medidas correspondientes utilizamos un beaker de 250 mililitros, jeringas de 10 mililitros. Esto en el caso para medir los solutos líquidos. En el caso de los solutos que se miden en gramos, utilizamos una gramera. Dicho esto,
podemos continuar realizando las soluciones. En primer lugar, vamos a comenzar con la acetona. Utilizaremos 30 mililitros en cada solución. Aquí tenemos los 30 mililitros en cada vaso y a cada vaso se le va a vertir su respectivo soluto, que serían 5 gramos de sacarosa, 5 gramos de bicarbonato, 5 gramos de cloruro de sodio, 5 mililitros de aceite, 5 mililitros de colorante, 5 mililitros de alcohol y 5 mililitros de agua. Con esto podemos proseguir a realizar la primera solución, que sería vertir los 5 gramos de sacarosa en los 30 mililitros de acetona. Podemos ver que da esto como resultado. Ahora podemos proseguir a la segunda solución, que sería vertir 5 gramos de bicarbonato en los 30 mililitros de acetona. Al cabo de unos minutos podemos observar de que estas 4 primeras soluciones no sufrieron ningún tipo de cambio. Se mantuvieron a su estado inicial, que es una mezcla homogénea. Las que tuvieron o experimentaron un cambio interesante fueron la solución del colorante, el agua y el aceite. En primer lugar, el colorante en su superficie tiene una especie de grumos espesos. En el caso del agua, su color se tornó blanco y tiene un poco de burbujas. Y en el caso del aceite, los 5 mililitros de aceite se alcanzaron a disolver en los 30 mililitros de acetona. Al principio se pensó que era porque se le había agregado una pequeña cantidad de soluto en comparación al solvente. Para esto se realizó una comparación en este vaso, agregando la misma cantidad de soluto y de solvente, y nos dimos cuenta de que tiene el mismo efecto, y es que se sigue disolviendo en la acetona el aceite. Después de haber terminado con las soluciones, utilizando como disolvente a la acetona, vamos a proseguir con las soluciones utilizando como disolvente al aceite. Para esto vamos a utilizar la misma cantidad que utilizamos con la acetona, que fueron 30 mililitros. Para cada 5 gramos de sacarosa, 5 gramos de bicarbonato, 5 gramos de cloruro de sodio, 5 mililitros de acetona, 5 mililitros de colorante, 5 mililitros de alcohol y 5 mililitros de agua. Dicho esto, podemos proseguir con la primera solución, que va a ser 5 gramos de sacarosa en 30 mililitros de aceite. Al cabo de unos minutos se pudo observar que en ninguna de las soluciones el soluto se pudo disolver con el solvente. En el primer caso de la solución de cloruro de sodio, podemos distinguir una fase entre la otra. Podemos ver que abajo quedó el cloruro de sodio y arriba quedó el aceite. Lo mismo sucede con la sacarosa. Podemos ver que quedó abajo y el aceite quedó arriba. Lo mismo con el bicarbonato. En el caso de la acetona, podemos ver cómo se formó un coágulo en la superficie. Ahí está, cómo la acetona quedó en la superficie y tampoco se pudo disolver.
Lo mismo sucede con el alcohol, también se formó un coágulo en la superficie. Con el agua tampoco se pudo disolver. Y finalmente con el colorante podemos ver que también formó un coágulo de color rojo y que tampoco se pudo disolver como en el resto de las soluciones. A continuación, se realizarán las mezclas con base en el alcohol como solvente. Con tal de hacer más eficiente el proceso, los solutos serán añadidos directamente a los viales que contienen el solvente. Para ello, las medidas ya han sido previamente tomadas. 3 mililitros de cada soluto a disolver en 20 mililitros de solvente. Se iniciará con los solutos sólidos debidamente identificados. Medidas de protección extra. En esta mezcla, se evidencia cómo la sacarosa se disolvió parcialmente en el disolvente. La evidencia es el precipitado que se muestra en el fondo del recipiente. Aquí se evidencia cómo la totalidad del soluto se precipitó al fondo del recipiente. Al igual que en el caso anterior, se muestra cómo el soluto se precipitó al fondo del recipiente. La solución formada por el alcohol y el agua se muestra completamente homogénea. Esta mezcla en particular conservó el olor del colorante, así como su color. La mezcla entre aceite y alcohol formó una fase reconocible. Además, cambió la coloración translúcida del alcohol a una más blanquecina. Esta solución conservó la característica de color de su soluto. En este último caso, el amoníaco y el alcohol formaron una mezcla completamente homogénea. Aparte de esto, no resalta ninguna otra característica física, conservando incluso la coloración translúcida. En la siguiente parte de este video, se procede a realizar las soluciones con base en el solvente amoníaco.
hidrosolutos sacarosa, cloruro de sodio, bicarbonato de sodio, agua, alcohol, colorante de tipo orgánico, aceite y acetona. Dado que el amoníaco es un compuesto bastante peligroso para la vida humana, es necesario utilizar protección especial, en este caso guantes y tapabocas. El proceso que se realizará será explicado a partir de la sacarosa. Primero, se extraerán 20 mililitros del solvente utilizando la jeringa de 10 mililitros. Y luego se procederá a añadir 3 mililitros del soluto en cuestión. Ya en solución, se mezclará un poco y se transferirá el contenido del recipiente de vidrio al vial marcado debidamente. Para evitar derrame accidental del solvente, en la transferencia se utilizó una jeringa de 10 milímetros. Ahora, se procederá a utilizar el mismo método, pero con diferentes solutos, siguiendo el orden descrito al inicio.
continuación, se muestran los resultados observados después de las reacciones. En este caso, se puede notar cómo el soluto se disolvió completamente en el amoníaco. A diferencia del caso anterior, la sal no se disolvió en el amoníaco. En su lugar, parece haber quedado en una especie de suspensión sobre el disolvente. Además, se evidencia como parte del soluto quedó en el recipiente en el que se realizó la solución. En este caso, la solución resultante parece haber tomado una coloración blanca. En el caso del agua, la solución resultante tomó una coloración translúcida. Fuera de esto, no hay ninguna otra característica física aparente destacable. Igual que en el caso anterior, la solución formada por el alcohol y el amoníaco presenta coloración translúcida, sin ninguna otra característica física destacable. En el caso de esta solución, se puede notar el cambio de coloración del amoníaco. Ahora es de un color rojo brillante. Además, durante el momento de la evaluación se notó el cambio leve en el olor del mismo. Dicho cambio corresponde con la naturaleza del colorante, el soluto utilizado. Al igual que en el caso del cloruro de sodio, la mezcla resultante de unir el aceite y el amoníaco produce una fase reconocible. Esta solución en particular conservó el color original del soluto. Sin embargo, dicho cambio en la coloración es casi imperceptible.